Sé que este vídeo va a ser polémico, pero necesito expresar mi opinión, sobre todo al ver que economistas, prensa tradicional y creadores de contenido de todas las ideologías promueven invertir en letras del Tesoro. Esta euforia por financiar al Estado en el actual contexto económico y político me parece el mayor reflejo de que vivimos en una sociedad hipócrita. Hoy os voy a explicar por qué pienso esto y por qué yo no voy a financiar más de lo que ya lo hago vía impuestos a estos burócratas que tenemos como gestores del país. Y no, señores, la crítica no va de si son azules o son rojos. La crítica va por lo que les transmitimos a ellos como ciudadanos al comprar sus emisiones de deuda. Lo que más me sorprende es que a nadie le importe esto último. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Empecemos. Hola inversores, soy Pablo Nogales y estoy seguro de que algún conocido vuestro o familiar ya os ha hablado de invertir en letras del Tesoro. Es increíble cómo de la noche a la mañana este producto financiero se ha puesto de moda en España. Hasta el punto de llegar a leer titulares como Banco de España exige cita para comprar letras ante la avalancha de minoristas. O la web del Tesoro se paraliza debido a las peticiones para comprar letras. La magnitud de este disparatado interés se aprecia en las tendencias de Google, donde vemos que en enero de 2023 el término letras del Tesoro ha superado los picos de 2007, 2008 y 2011. Sin embargo, el término deuda España no genera tanta atención. Por poner en contexto aquel anterior pico de las letras en noviembre de 2011, debemos saber que se emitieron a 12 meses con una rentabilidad del 5%, cerrando la inflación aquel año por debajo del 3%. Por tanto, comprar letras daba retornos reales positivos. Aún así, no se vio la euforia que hay hoy en día. Entonces, ¿por qué en aquellos años no hubo tanto interés si el retorno, a diferencia de hoy, sí superaba la inflación? Pues porque los medios y la sociedad eran más conscientes de los riesgos financieros de muchos países de la eurozona. Riesgos que ahora parecen no preocupar a nadie porque el Banco Central Europeo tiene el grifo de la financiación abierto, sobre todo pues para los países menos eficientes, como son España e Italia. Volviendo a 2023, estas son las rentabilidades de las emisiones de deuda del Tesoro. Para letras de 3 a 12 meses, el retorno nominal oscila entre un 2 y un 3%. Sin embargo, la inflación general es casi el doble, un 5,8%, y la subyacente, la enquistada y preocupante, es del 7,5%. Por tanto, la rentabilidad real actual de las letras es rotundamente negativa. En este punto, algunos diréis: Claro, Pablo, pero es que antes que tener el dinero parado en el banco, que no genera nada, ni por cuentas ni depósitos, mejor comprar letras y vernos menos dañado por la inflación. Bueno, es que de hecho, por este razonamiento, podríamos llamar de primer nivel, es por lo que muchas personas se están lanzando a comprar deuda española. Y no solo eso, sino que además los medios incitan a ella vía publicidad y los bancos la promulgan. Que ojo, incluso estos últimos llaman por teléfono a sus clientes para encasquetarles deuda española, porque ahora es el producto ideal. ¿A qué viene ese interés de la banca preocupándose por las finanzas de sus clientes? ¿Ya nadie se acuerda del daño que causó las preferentes? Ningún banco ni ninguna aseguradora va a ofrecernos nada por nuestro bien. Ellos solo miran por su negocio. Y este consiste en trasladar el riesgo al patrimonio de sus clientes, mientras ellos, muchas veces mediante derivados financieros, se protegen y aseguran su beneficio. Y es precisamente aquí donde empieza mi crítica a esta euforia repentina por la deuda española, la cual parte con una simple reflexión. ¿Por qué los bancos españoles, aun con los tipos ya altos, no dan prácticamente nada de rentabilidad por sus cuentas o depósitos? Vale, sí, algunas entidades están empezando a dar algo, pero los principales bancos españoles, todos los conocéis, aún no remuneran absolutamente nada. Es un poco sospechoso, ¿no? Porque en Europa ya hay entidades recompensando a sus clientes a la par con los tipos del BCE. ¿Podría ser que el gobierno, para hacer más atractiva su deuda, haya negociado con los grandes bancos españoles para que estos no den intereses a sus clientes y se vean así obligados a recurrir a la deuda del Tesoro? Quizás.
Es una posibilidad, la cual debería hacernos sospechar, pero en cualquier caso, ¿está el Estado español dándonos una recompensa por el riesgo de prestarles a ellos el dinero? Señores, que esto no es Alemania. Con unos tipos oficiales del BCE al 3% y una rentabilidad de las letras entre el 2 y el 3, os pregunto, ¿qué retorno extra estamos exigiendo por el riesgo país? Cero. Nada. Ninguno. Y no solo eso, ¿qué mensaje estamos mandando al Estado con esta euforia social de adquirir su deuda por una recompensa tan ínfima? O un poco más allá, ¿qué estamos financiando e incentivando al comprar letras del Tesoro? De forma desesperada. Bueno, a colación de estas reflexiones, el otro día puse este tuit. La hipocresía española me fascina. Una gran parte de la sociedad criticando al gobierno y la gestión del país, pero luego vamos corriendo a prestarles dinero por un 2-3%. El boicot está en nuestra mano. Sin embargo, con los actos de comprar deuda, retroalimentamos al sistema. ¿A qué me refiero con retroalimentar al sistema? Pues por ejemplo, a normalizar que nuestro país tenga un déficit presupuestario año tras año de decenas de miles de millones de euros. Y que no pase absolutamente nada. A nadie se le exigen responsabilidades. ¿Qué más da, no? Lo financiamos con deuda y para adelante. Que pague el siguiente. Claro. Señores, mientras el crédito fluya, la situación de relativo bienestar social se va a mantener, pero cuando se corte el grifo del BCE, mayormente, ya que es nuestro principal acreedor, y este nos exija control presupuestario, vendrán los recortes y las quejas. ¿De quién? Pues primero de los autónomos y las pequeñas empresas. Que ojo, estos ya están muy pero que muy afectados. Lo que ocurre es que al estar dispersos por la sociedad, es decir, que no son un colectivo unido, lo único que hacen es darse de baja de autónomos y ese es el mensaje que nos llega. Por no hablar de los pésimos derechos laborales y la enorme carga fiscal que tiene un autónomo en España, pero entonces el vídeo sería de 1 hora. Estos recortes, una vez ya estén destrozadas las pymes, afectarán a las personas dependientes del Estado, o sea, funcionarios de todos los sectores, salud, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, y, como no, a los jubilados. Sé que llegados a este punto, en un principio pues os va a parecer imposible que os recorten el sueldo o las prestaciones, pero tened en cuenta que el principal grifo de financiación, el BCE, aún está abierto y que además en España estamos en año de campaña de elecciones. Por tanto, en 2023 lo más seguro es que todo va a parecer que funciona bien y que es sostenible, básicamente porque necesitan votos para poder seguir 4 años más ahí arriba. Pero yo os recomiendo que no os confiéis, ya que a ningún político ni le importamos ni le vamos a importar nunca. Y si crees lo contrario, tranquilo, cuando venga el hachazo derivado del recorte de la financiación, ya lo verás. Este recorte vendrá sí o sí derivado del continuo déficit en el que vivimos y el que no mejora absolutamente nada en 2023. Los ingresos presupuestados son cercanos a 390.000 millones de euros. Sin embargo, los gastos son de 486.000 millones. Es decir, otro año más con más de 100.000 millones de desajuste en los presupuestos. Me llama la atención cómo todos los políticos están preocupados por el ecologismo y por el planeta que vamos a dejar a las próximas generaciones. Sin embargo, a ninguno le preocupa el hecho de que las personas que nazcan las próximas generaciones vayan a tener cada vez una mayor carga de deuda sobre sus espaldas, lo cual les va a condicionar de por vida, haciéndoles aún más dependientes de sus acreedores. Una deuda pública que, como podéis observar, desde el 2007 hasta noviembre de 2022 casi se ha multiplicado por 4. Esta cada vez mayor deuda es la que ha permitido que todo parezca que funciona con normalidad. Fijaos incluso en cómo crece de manera interanual. Llevamos 14 años con incrementos constantes. Viéndola en porcentaje del PIB, se aprecia cómo hemos pasado en 2008 de tenerla cercana a un 40% hasta llegar a superar, oficialmente, el 120%. Es decir, desde el 2020 vivimos por encima de nuestras posibilidades. Y alguno dirá que, bueno, al menos se está reduciendo. Sí, se está reduciendo, pero a costa de la inflación que tenemos y estamos sufriendo. Los entornos de alta inflación favorecen en gran medida a los endeudados, reduciendo el valor de su deuda. ¿A costa de qué? Pues de que los ahorradores
perdamos poder adquisitivo. En esta gráfica se aprecia mejor la desastrosa situación financiera de deuda que tomó rumbo en 2008 y que nada apunta a que vaya a mejorar esta década. Sin embargo, la productividad en todo este tiempo apenas ha mejorado. Pero tranquilos, aquí no pasa nada, todo es sostenible. Sí. Vale. Lo que sí es sostenible son los malos datos internacionales de España en lo que a desempleo se refiere. Tenemos el peor dato europeo a nivel de paro general, con un 13%, y el segundo peor dato de paro juvenil, con un 28% en 2022. Y todo esto por no mencionar la bomba de las pensiones, que si nos fijamos en los presupuestos de gastos para 2023, ya solo esta partida representa el 40% de los mismos. Los políticos usan a los pensionistas como el voto fácil, pero ¿son sostenibles? A los burócratas les gustaría, mejor dicho, les encantaría que sí fuesen, pero económica y demográficamente no lo son. Desde un punto de vista económico hay muchos motivos para entender su insostenibilidad, pero basta con ver la deuda de la Seguridad Social, la cual se ha multiplicado por 6 en los últimos 6 años. Y ojo porque apenas en este tiempo ha variado el número de pensionistas en España. Sin embargo, el gasto en pensiones no ha parado de crecer. Gasto que ha salido mayormente de la deuda que principalmente va a afectar a las generaciones más jóvenes. Una generación joven que, de manera demográfica, no va a aumentar para poder sostener este disparatado esquema piramidal que representan las pensiones públicas en España. Fijaos ya en las estimaciones de personas menores a 18 años frente al crecimiento de personas con más de 65. Son muchos los motivos que nos indican claramente no solo que las pensiones sean insostenibles con las actuales condiciones de jubilación, sino que el sistema está única y exclusivamente tirando hacia adelante gracias a la deuda. Deuda que, como comprenderéis, hay que pagar intereses, que con las subidas de tipo y las siguientes refinanciaciones que nos vamos a ver obligados a tener que hacer, acabaremos pagando muchísimo más. Y posiblemente antes de 2025 el Estado tenga que destinar ya el 50% de todo su presupuesto solo a las partidas de las pensiones y el pago de los intereses. Ojo porque en 2023 vamos a destinar ya un 46%. Y os pregunto, ¿qué país puede crecer con esta enorme losa a sus espaldas? Bueno, señores, pues esta nefasta situación económica es la que retroalimentamos al comprar voluntariamente deuda de España. Y yo al menos, desde mi canal, y a diferencia de otros creadores de contenido y periodistas, me niego a promover. Sé que habrá gente que aún así, y sabiendo ya esto, se desviva por un 3% asegurado. Pero a esas personas que aún así decidan comprarlo, les planteo lo siguiente. Aparte de estar incentivando la espiral de deuda y mala praxis de nuestros políticos, ¿creéis que ese 3% de las letras, con unos tipos oficiales en Europa ya al 3%, os está recompensando el alto riesgo que tiene prestar dinero a España? Lo irónico ya de todo esto es que principalmente los que más compran estas letras son los pensionistas. Sé que hay excepciones a lo que voy a decir ahora, pero os voy a resumir el bochornoso círculo de lo que está ocurriendo ahora mismo. Primero, el Estado paga pensiones altas a personas con pocos gastos. Segundo, estas personas con pocos gastos son capaces de ahorrar. Tercero, el Estado se endeuda para seguir pagando pensiones. Cuarto, los pensionistas son los principales clientes de dicha deuda. Y 5. El Estado, aún más endeudado, paga un 3% a esos pensionistas que ya pagan una pensión en gran medida gracias a la deuda. Dios. Pues esto es lo que estamos promoviendo al financiar al Estado. Un Estado cada vez más grande, que no es capaz de ser autosuficiente, que continúa funcionando gracias a la deuda, a la cual se ha vuelto adicto y que utiliza para comprar votos, haciendo promesas que luego no se materializan. Si conoces a alguien que invierte en letras del Tesoro y crees que debería ser consciente de sus implicaciones, te agradecería muchísimo que le pasases este vídeo. Si te ha gustado mi contenido, te invito a que te suscribas. Y en el caso de que te preguntes, oye Pablo, ¿en qué podría invertir mi dinero para rentabilizarlo si no es con letras del Tesoro?
Pues te dejo en pantalla estas dos listas de reproducción que estoy seguro de que te van a gustar. ¡Adiós!